bienvenidos. Agradeceros a todos vuestra presencia, un lunes caluroso aquí en Valencia. Yo que venía huyendo del calor de Madrid, que hacía 36 grados, y llego aquí y hay humedad, pero bueno, muy contento de volver a Valencia. La última vez estuve en el año 2019, sé que por la pandemia y demás no he podido venir. Siempre una ciudad agradable, que me gusta venir y que, bueno, pues compartimos esta enseñanza del Sanatana Dharma, del hinduismo aquí en Valencia. No solamente he estado en la capital, sino que también he estado en otras ciudades, en Alicante, en Torrent, muchos sitios, incluso en Picassent, pero de visita, no estuve en la cárcel. O sea. Bueno, pues agradeceros a todos una vez más. Me voy a presentar brevemente para aquellos que no me conocéis. Mi nombre es Juan Carlos Ramchandani. Juan Carlos es el nombre que me pusieron mis padres. Ramchandani es mi apellido. Tuve la gran fortuna de nacer en una familia, de las primeras familias hindú cristiana o india española. Soy de padre indio hindú y de madre española católica, nacido en Ceuta. Y mi nombre espiritual es Krishna Kripa Das, que es el nombre que me puso mi maestro cuando me inició, y soy puróhita, que sería el equivalente en el cristianismo, en las culturas occidentales, como un sacerdote. Bien, sacerdote quiere decir que oficia los diferentes samskaras o sacramentos del hinduismo. Esa es una de mis facetas, y la otra, bueno, pues suelo dar conferencias en muchos lugares, en universidades, en institutos, en lugares también de diálogo interreligioso. Y la otra faceta es escribir, compartir a través de mis libros, de mis publicaciones en castellano, pues la sabiduría ancestral de la India para el beneficio de todas las personas. Y bueno, hoy he venido a presentaros, a hablaros de Ganesha en mi libro, que es un libro monográfico sobre la imagen, la divinidad Ganesha. Y en este libro, bueno, pues hablo un poco de su historia, cómo surge, cuáles son sus atributos, si una persona le ora, qué beneficios puede obtener, etc. Y aquí iré acompañándolo de una proyección, bien, donde iré explicando cada diapositiva. ¿Alguien conoce o está familiarizado con la imagen, la iconografía de Ganesha? Bueno, pues yo quiero hoy compartir con vosotros, quiero que aprendáis algunas cosas nuevas, quiero quitar algunos mitos, algunos tópicos, bien, que no hay. Y bueno, siempre que empiezo una charla, me gusta hacer un poquito de pedagogía y explicar la diferencia muy importante entre la palabra indio e hindú. Bien, indio, habitante o persona originaria de la India, que no necesariamente es de religión hindú. En la India hay hindúes, pero también hay 200 millones de musulmanes, hay 20 millones de cristianos, hay sikh, hay budistas, hay ateos. Hindú, la persona que practica el hinduismo, que puede ser de origen indio, puede ser rubio, con ojos azules, caucásico, latinoamericano, japonés, chino, hay cualquier persona que quiera practicar el hinduismo. ¿Bien? Son dos conceptos muy diferentes. En inglés se diferencian muy bien, porque en inglés dicen Indian y Hindu. Por ejemplo, la gente dice, voy a comer a un Indian restaurant, un restaurante indio. Aquí la gente dice, ayer estuve comiendo en un hindú. Y yo le pregunto, ¿y qué has comido? Cuando me dice los platos ya sé que no era hindú. El dueño era de Bangladesh, el cocinero de Pakistán, que eran musulmanes, ¿vale? Que no tiene nada malo, pero quiere decir que no es comida hindú. Y luego le digo, y en la carta dice, no, también servían beef, vaca. Digo, un restaurante hindú nunca te van a servir vaca. Pero en español lo que hacemos es que la palabra indio la relacionamos con lo indio americano, lo de las plumas, ¿no? Y en inglés sí que diferencian Indian, persona de origen indio, hindú, persona que practica el hinduismo. Entonces en España todavía estamos haciendo esa pedagogía, porque incluso hasta en el diccionario de la RAE, la sección hindú dice originario de la India,
pero no es correcto. No existe la nacionalidad hindú, no existe la lengua hindú. Entonces, la nacionalidad es la nacionalidad india y la lengua, una de las lenguas mayoritarias o lengua cooficial de la India es el hindi, pero no hindú. ¿Bien? O hay gente que dice, estuve viendo una película hindú, y resulta que el protagonista era musulmán, el director era cristiano, la chica era budista, y no tiene nada que ver, ¿no? El cine de Bollywood es cine indio, de la India, no necesariamente de religión hindú. Habrá películas que tienen una temática hindú, ¿no? Que puede hablar de el Ramayana, el Mahabharata, la Bhagavad Gita. Entonces sí puede decir, nosotros cuando hablamos, ayer vi una película americana, no decimos vi una película cristiana, ¿no? Una película cristiana es si tuviera una temática específica sobre Cristo, ¿no? Entonces, estas son cosas que me gusta explicar para evitar la confusión. Lo mismo que la palabra hinduismo e hindú no existe en la tradición. Bien, la palabra hindú e hinduismo son palabras extranjeras que llegan a la India. Bien, cuando los musulmanes, especialmente los persas, llegan a la India en el siglo X y pasan por una zona donde hay un río que se llama Sindhu. Bien, entonces ellos preguntan, al que dejaron vivo, le preguntan, ¿cómo se llama este río? Entonces le dicen, se llama río Sindhu. Entonces en farsi, persa, la S se pronuncia como una H aspirada. Entonces ellos en vez de decir Sindhu, empezaron a decir Hindu y llamaron a ese territorio Hindostán, tierra de los hindus. Pero hasta el siglo XVII no existe ningún escrito donde las personas que practican el hinduismo se llamaran a sí mismos hindúes. ¿Cómo se llama en realidad el hinduismo? El hinduismo se llama Sanatana Dharma. Sanatana significa aquello que es eterno, que no tiene ni principio ni fin. Dharma significa el deber de la persona, el deber eterno. ¿Cuál es el deber eterno de una persona? Reconectar con la divinidad. Entonces ahí se fue quedando la palabra hindú, hinduismo, Hindostán, que hoy en día pues es lo que la gente lo asocia, y yo a lo largo de mi charla voy a también decir hinduismo, porque estáis todos más familiarizados, ¿no? Pero el nombre es Sanatan Dharma y las personas que practican el hinduismo se llaman Sanatanis, que quieren decir aquellos que siguen algo que es eterno. Incluso históricamente, si queremos ver los diferentes fundadores o precursores de las religiones, ¿no? Abraham, el judaísmo, Jesús, el cristianismo, Buda, el budismo, pero del hinduismo no se conoce un fundador. Por eso nosotros decimos que es algo que siempre existió, algo eterno, que se puede discutir o no a nivel académico. ¿Bien? Entonces, Sanatan Dharma, otro de los tópicos, ¿no?, que hay, o esa desinformación que hay sobre el hinduismo, que quizás sea de las diferentes formas de espiritualidad la más desconocida o de la que hay menos información fidedigna en online o en los medios, etc. El hinduismo es politeísta. En el hinduismo tiene muchos dioses, ¿no? Entonces cuando hacemos congresos, reuniones de diálogo interreligioso, entonces vienen cristianos, musulmanes y judíos que dicen que son monoteístas, y luego están los budistas y ya los hindúes, ya es otra división diferente, eso ya es otra galaxia, ¿no? El otro día me mandaron un email invitándome a un encuentro de diálogo interreligioso y decía, hablaremos de las 3 religiones del libro, las de nuestro mundo. Y yo dije, yo como hindú tengo que ser de otra galaxia alienígena o una cosa así. Vale, pues ahora vengo a quitar un mito. El hinduismo no tiene muchos dioses, el hinduismo tiene un solo Dios supremo. ¿Bien? Quizás sea una de las formas de monoteísmo más antiguas de la humanidad, pero a Dios no lo podemos limitar a una única forma o un único nombre. ¿Bien? Yo no puedo decir que Dios es Alá solamente o Dios solamente es Jesús, sino Dios es infinito, puede aceptar muchas formas o no tener ninguna forma, y puede aceptar muchos nombres que le damos nosotros. Entonces, nosotros técnicamente esto se llama monoteísmo polifórmico.
es decir, monoteísmo, un solo Dios polifórmico con innumerables formas. ¿Qué ocurre? Que la figura de los devas, o, que a mí no me gusta utilizar la palabra dioses, bien, los dioses. Nosotros creemos que hay un solo Dios y muchos devas, que son divinidades, pero que no tienen la supremacía ni la potencia completa de Dios. Nosotros creemos en una entidad suprema que puede tener forma o no tenerla, puede tener atributos o no tenerla, lo que se llama Brahman, que puede ser Nirguna, sin forma, o Saguna, que se manifiesta de una forma. Y luego dentro del hinduismo hay 4 escuelas principales. ¿Bien? Cuando hablamos de hinduismo hay mucha diversidad. El hinduismo es como una confederación de diferentes credos que se han unido porque tenemos ciertas cosas en común. Pero, por ejemplo, en el hinduismo hay Shaivas. Shaivas son los que adoran al señor Shiva. Vaishnavas, que adoran al señor Vishnu, yo soy Vaishnava. Luego hay Shaktas, que adoran a la diosa. Luego hay Smartas, que creen en 5 divinidades. Entonces, dentro de esa escuela, luego hay otras escuelas diferentes, más pequeñas. Incluso hay variaciones regionales. Bien, en un lugar en el sur de la India pueden llamar a una divinidad con un nombre y a la misma divinidad en el norte de la India diferente. Incluso lo vamos a ver ahora con la historia de Ganesha, como sea el sur o el norte de la India tiene diferentes personalidades, diferentes atributos. Y esto teniendo esa base importante, ¿no? Entonces cada persona dentro de su escuela, de su sampradaya, que es la palabra técnica, sampradaya o escuela filosófica, siempre va a creer que su divinidad es la suprema. Si yo soy Vaishnava, yo diré que Vishnu o su avatar, Krishna, Ram, para mí son los supremos. Es el ser supremo. Y para los Shaivas dirán que el ser supremo es Shiva. Y para los Shaktas dirán que el ser supremo es la diosa madre. Entonces, el hinduismo te da un libre albedrío de poder elegir la divinidad que uno quiere. Esto se llama Ishtadevata. Ishtadevata quiere decir la divinidad que tú eliges, que nadie te la impone. Yo me siento más cercano a Ganesha y otra persona dirá, pues a mí no, a mí me gusta más Krishna. Entonces, estamos hablando de una misma divinidad con la cual tú te puedes relacionar de una forma que tú te sientas a gusto. Eso es importante. Y los 4 purusharthas, las 4 metas del hinduismo. ¿Bien? Porque la gente cuando escucha hinduismo le viene a la mente una religión ascética, una religión de la persona tiene que raparse la cabeza, abandonar todo, irse a vivir al bosque. No. Hay renunciantes, por supuesto que lo hay, los sannyasis renunciantes, pero son un mínimo porcentaje. La mayoría de las personas viven en familia, tienen hijos, se casan, tienen sus negocios, viven una vida normal. Y esto se menciona en los 4 objetivos del Sanatana Dharma o los 4 Purusharthas, que son Dharma, la palabra Dharma que significa el deber que tengo con mi familia, el deber que tengo con mi comunidad, el deber que puedo tener con mi país, y luego está Swadharma, el deber supremo, que es reconectar con Dios. ¿Bien? Dharma quiere decir los principios religiosos, los principios espirituales. Entonces, tengo que cuidar la parte espiritual, pero al mismo tiempo tengo que hacer artha. Artha quiere decir el desarrollo económico. Toda persona tiene que trabajar, tiene que ganar dinero, es algo lícito. De hecho, el dinero en el hinduismo tiene una diosa, Lakshmi, la diosa de la fortuna. El dinero no es malo, el dinero es bueno siempre que le demos el uso adecuado. Entonces, tengo mis principios religiosos, artha, gano dinero y después viene kama. Kama significa el placer. Bien, seguro que todo habéis escuchado hablar del Kama Sutra. Bien, Kama Sutra, texto erótico de hace 2500 años. Sutra significa aforismo. Kama Sutra, los aforismos del placer. Entonces yo después de ganar dinero, de trabajar duro, necesito darme placer. Y no solamente está, digamos, enfocado en el aspecto sexual, sino quiero salir a comer con mi amigo, me quiero comprar un libro, me quiero comprar una camisa, tengo derecho a disfrutar. Kama. Kama, que significa placer. Bien. Y después de kama viene moksha. Es decir, cuando una persona
tiene satisfecho el aspecto económico de su vida, el aspecto placentero y el aspecto religioso espiritual, tiene que alcanzar moksha, que es la liberación. O sea, yo no puedo estar constantemente en este mundo material. Partimos de la base de que el hinduismo dice que el alma, atma, en sánscrito, atma o jiva, es eterna, ni nace ni muere. Entonces, ¿qué es lo que muere cuando muere una persona? Muere su cuerpo físico. El cuerpo físico que tiene 5 elementos: tierra, fuego, aire, éter, agua. Pero el alma perdura, y el alma es lo que transmigra hacia otro cuerpo, lo que nosotros llamamos punarjanma o reencarnación. Entonces, la finalidad de la práctica espiritual es liberarnos de este cuerpo material. Y como el cuerpo es perecedero, pero el alma es eterna, pues yo puedo estar reencarnando cientos y miles de veces. Porque como soy eterno, aunque yo esté miles de vidas, es un segundo en la eternidad. Pero que hay que aprender a tratar de no volver a nacer. Lo que se llama en sánscrito samsara. Samsara, rueda de nacimiento y muerte. Hay que liberarse de eso, y por eso hay que alcanzar moksha o la liberación. Bien, entonces, sentando esta pequeña introducción, estos preceptos, vámonos con la figura de Ganesha. Bien, Ganesha es una divinidad muy popular, que podríamos decir que es la divinidad más popular del hinduismo, y que incluso otras tradiciones religiosas del sudeste asiático, como puede ser el budismo o el jainismo, también tienen la imagen de Ganesha, que le puedan dar más o menos importancia, pero forman parte de su iconografía. Históricamente a Ganesha se le menciona en uno de los textos más antiguos de la humanidad, que es el Rig Veda. El Rig Veda forma parte de 4 libros sagrados: Rig Veda, Shama Veda, Yajur Veda y Atharva Veda. Entonces, en el Rig Veda, el primer libro, ya se menciona indirectamente a Ganesha, en un famosísimo mantra, bien, que es el mantra que dice: Om Gananahan Tvam Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Yestarajam Brahmana Pastashrinumbhi Siddhasadanam Mahaganapataye Namaha. Habla de Ganesha Ganapati. Ganapati, bien. Kavi Kavinam, eres el poeta entre todos los poetas. Ya se le está adorando. Y la famosa historia de cómo surge Ganesha, ¿no?, que siempre nos confunde, ¿no? O sea, un cuerpo humano con cabeza de elefante. ¿Esto cómo puede ser?, ¿no? En Ceuta, donde yo soy, donde vivo, donde hago parte de mi ministerio, pues la gente de la calle me ve y me dice: oye, ¿y cuándo tenéis la fiesta del elefante? Le digo: mire, es que nosotros no adoramos a ningún elefante. Estáis confundidos. Ganesha tiene cuerpo humano, cabeza de elefante, pero una divinidad. Ah, vale, perdona. Bueno, le explica a la gente, no que te lo dicen con maldad, pero la fiesta del elefante. Otra de las grandes confusiones que hay en español es con la palabra Ganesha, ¿bien? Porque Ganesha es sánscrito. Sánscrito es la lengua litúrgica, la lengua antigua de la India, ¿bien?, que es la madre de las lenguas indoeuropeas. Entonces, en sánscrito las palabras terminan en A, Ganesha. En hindi, que digamos hoy en día la lengua moderna, lengua casi nacional de la India, dicen Ganesh. Tratan de contraer Ganesh, pero originalmente Ganesha. ¿Bien? Entonces, en España, cuando escuchan Ganesha, piensan que es femenino. Yo tengo en mi casa la diosa Ganesha. Digo: no, perdona, no es una diosa, es un dios. Ah, vale, perdona. O la diosa Shiva, la habéis escuchado también seguro, ¿verdad? Shiva también es el padre de Ganesha, es hombre. Esto me recuerda cuando mi hijo nació, que se llama Govinda, y lo fui a inscribir en el registro, ¿no?, para que inscribirlo en el libro familia, y me preguntaba: ¿cómo se llama el niño? Govinda. Ah, entonces una niña, ¿no? Digo: no, que es un niño. Pero Govinda no puede ser de niño. Bueno, vamos, le voy a quitar los pañales para que usted vea. No, pero al final le pusieron Govinda. Entonces, son matices de la lengua. Ganesha, esta divinidad tan particular, como digo, tan popular por un lado, pero a veces con tanto desconocimiento. ¿Cómo surge?
Pues las historias, los Puranas, la palabra Purana significa antiguo. Nosotros tenemos unos textos de historia que se llaman Puranas. Bien, algo que es antiguo. Bien, y los Puranas a veces se pueden tomar de forma literal como algo alegórico, una forma de contarte una historia, de mostrarte algo para que aprenda una enseñanza. Bien, entonces eso queda un poco a la libertad de la persona, si es algo literal o simplemente me están transmitiendo una enseñanza a través de una historia, que es más fácil de digerir. Cuenta la historia, y esta es una de las muchas versiones que hay. Yo voy a hablar de la versión del Shiva Purana, pero en el libro hablo de 8 versiones diferentes que hay de la misma historia. El Shiva Purana cuenta que Parvati, que es la esposa de Shiva, bien, la divinidad, de aquí vemos en esta... No sé si puedes apagar un poquito, poner un poco menos de luz, ¿se puede poner para que... o no? ¿O te afecta? Ah, se apaga todo. Vale, vale, bueno, vale. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale, mejor ahora, ¿no? Vale. Vale, pues aquí podemos ver en esta ilustración Parvati, bien, que tiene a Ganesha en el regazo y el señor Shiva. Bien, esos son los dos primeros, digamos, protagonistas de la historia. Shiva es la divinidad de los ascetas, de los yogis. Bien, entonces Shiva tiene su consorte, su esposa, que es Parvati. Parvati significa hija de la montaña. Parvati, hija de la montaña. Shiva significa el auspicioso, el propicio. Donde está Shiva siempre hay algo bueno. Entonces ellos viven en Kailash. Kailash, bien, uno de los montes de la cordillera de los Himalayas. Y pues Shiva de vez en cuando se retira a meditar. Deja su vida de hombre casado y se va. Y pues Parvati se quedaba sola y pasaba mucho tiempo. Se dice que un día de las divinidades equivalen a un año de los seres humanos, ¿no? Entonces él se iba durante 20, 30 días, eran 20 o 30 años en este mundo. Entonces se fue, se retiró a meditar y Parvati se sentía sola. Entonces dijo, yo siempre cuando me voy a bañar, en mi aposento, siempre tengo miedo de que entre alguien y me vea bañándome, ¿no? Entonces voy a crear un ser que me proteja o vigile mientras yo me baño. Entonces empezó a frotarse el brazo y de su propio sudor cogió arcilla e hizo una figura de un niño, ¿bien? De un niño gordito, ¿bien? Eso sí que es uno de los atributos, gordito, y le insufló, le instaló prana, aire vital, vida, y le dio vida a esa figura que ella había hecho de arcilla y que venía de ella misma, había salido de su propio cuerpo. Y le dijo, voy a entrar a bañarme, no dejes que pase nadie, tú ponte aquí a vigilar la puerta. Y él le dijo, sí, mamá, no te preocupes, yo voy a obedecer tus órdenes. Entonces ella le puso al niño Vinayak. El primer nombre de Ganesha es Vinayak. ¿Bien? Y pues al rato aparece Shiva, bien, que se había estado no sé cuántos años meditando, y bueno, él iba a entrar pues como un toro a ver a Parvati. Y él le dije, no, aquí no puede pasar nadie, ¿usted dónde va? Bueno, ¿tú quién eres? ¿Cómo que yo quién soy? Yo soy el hijo de Parvati y mi madre me ha dado la orden de que aquí no pasa nadie y claro, yo pues como comprenderá tengo que obedecer a mi madre. Y dijo, que tú eres el hijo de Parvati, pero si yo no tengo ningún hijo. Y luego pensó y dice, bueno, a ver si se ha ido con otro mientras yo he estado fuera y demás. Bueno, que ahí empezó un rifirrafe, que sí, que no, y al final con el Trishul, que es esta arma que señalo aquí con el ratón, esta arma, bien, no sé si lo veis bien, desde ahí lo podéis apreciar, el Trishul, el tridente, Shiva le corta la cabeza al niño Ganesha que se llamaba Vinayak. Cuando escucha ese ruido, esa pelea, bien que yo aquí he resumido en más larga en los Puranas, y ve el cuerpo del niño, la cabeza separada, todo un charco de sangre, y Parvati comienza a llorar. ¿Pero qué has hecho? Mahadev quiere decir, el más grande de los devas, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo que es lo que ha hecho? Pues que no me dejaba entrar y, no, que este es nuestro hijo. ¿Cómo que nuestro hijo? Pero si yo cuando me fui tú no estabas embarazada. Dice, no, que lo he hecho yo mismo. Bueno,
Total, que él, viendo que la situación que había sido un error, y como él mismo reconocía que había tenido ira, por eso se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque la ira que nosotros tenemos también está en la divinidad, pero la divinidad se da cuenta cuando lo ha hecho mal y trata de rectificar. Como iba contando, pues al ver que había cometido ese error, dijo Shiva: bueno, no te preocupes, que yo voy a tratar de corregir este problema. Yo voy a mandar a mis ganas, quedaros con este nombre, ganas, que es grupo, huestes de unos seres que son bhutas, pisachas, quiere decir que son duendes, fantasmas, etcétera, que son los seguidores de Shiva. Y entonces él dice: los voy a mandar a que busquen a un ser vivo, y el primer ser vivo que encuentren le voy a pedir que me traigan su cabeza. Entonces los ganas fueron hacia el norte. Por eso Ganesha es la divinidad que rige el norte. En el hinduismo hay divinidades que rigen las diferentes direcciones, el sur, el norte. Entonces Ganesha es la divinidad del norte, porque fueron a buscarlo al norte. Entonces los ganas, lo primero que vieron fue una cría de elefante. Bien, entonces le cortaron la cabeza, se la llevaron a Shiva, y Shiva, cuando lo vio, dijo: bueno, no había otra cosa que había encontrado. Dice: bueno, venga, pues con la cabeza de elefante. Y entonces le puso la cabeza de elefante. Claro, Parvati, cuando lo vio y tal, todo el mundo preocupado, dice: bueno, ¿cómo le va a dar la vida, no? Entonces le puso la cabeza y tenía que darle de nuevo la vida, prana. Se dice, bien, yo siempre digo se dice, de que le recitó un mantra específico en el oído, que es el Mahamrityunjaya mantra. Es un mantra, Mahamrityunjaya quiere decir el mantra para vencer a la muerte. Mrityu significa muerte en sánscrito, de ahí viene la palabra muerte, porque el español, el castellano está entrelazado con las lenguas indoeuropeas. Mrityunjaya, el que vence a la muerte. Entonces él se acercó y le recitó: Om Triambakam Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukaiva Vandanam Mrityuhu Mukshiyamamritat. Y Ganesha abrió los ojos y recobró la vida. Ya lo vemos como la imagen que estamos acostumbrados de un muchacho, un niño gordito con cabeza de elefante. Y los devas, las diferentes divinidades que fueron testigos de este acto, vinieron y le ofrecieron diferentes, bendiciones. Una de las bendiciones es que cualquier viaje, cualquier negocio, cualquier ceremonia debe de comenzar invocando al señor Ganesha. Bien, incluso aunque yo vaya a hacer una ceremonia para invocar a Vishnu, por ejemplo, tengo que comenzar con un mantra invocando a Ganesha, porque él es, como se titula el libro, el señor de los comienzos y el destructor de los obstáculos. Vina Vigneshwar, que destruye, elimina los obstáculos, y el señor de los comienzos. Entonces le dieron diferentes bendiciones, que bueno, iba a ser la divinidad de la inteligencia, de la ciencia, de la astrología, y que sería adorado por todo, porque yo hablaba al principio de 4 sampradayas o 4 escuelas, pero todo de una forma indirecta adoran a Ganesha. Bien, y luego surgiría otra sampradaya específica de Ganesha que se llaman los Ganapatias. Los Ganapatias son los que únicamente adoran a Ganesha, bien, como divinidad suprema. Las demás lo adoran como una divinidad menor o como una forma de preparar el camino, eliminar los obstáculos del camino para llegar a esa divinidad suprema. Cuando se traduce literalmente del inglés, ¿no? Porque muchas veces hoy en día la gente del inglés, Ganesha, ¿no? Y le ponen en inglés Remover of Obstacle, y la gente lo traduce literalmente: el que remueve los obstáculos, pero remover es lo meto en una y lo voy removiendo. ¿Bien? Entonces en español no se puede traducir literalmente. Entonces, destructor o el que elimina los obstáculos, no el que remueve en la olla los obstáculos. ¿Bien? Entonces a partir de ahí surge ya la divinidad de Ganesha, va tomando más, fama, más importancia.
Más textos sagrados lo van mencionando, incluso en textos como por ejemplo que están relacionados con Krishna, como el Bhagavad Purana o el Ramayana, mencionan a Ganesha. Incluso el Mahabharata, que es el otro Itihas, la otra gran epopeya del hinduismo, que tiene al libro más importante del hinduismo, que es la Bhagavad Gita. Bien, seguro que todos habéis conocido o estáis familiarizados la Bhagavad Gita, que sería como la Biblia del hinduismo. Y se dice que la Bhagavad Gita, que la habla Krishna, la escribió Ganesha. Bien, Ganesha, Vyasa, el sabio Vyasadeva, iba dictando la Bhagavad Gita, el Mahabharata, y Ganesha lo iba escribiendo. Bien, que una de las historias dice, ¿por qué le falta un colmillo a Ganesha? Bien, si nos fijamos en la primera imagen, bien, vemos que tiene un colmillo más largo y uno roto. Bien, que una de las historias, de las muchas historias, dice que cuando Vyasadeva iba dictando el Mahabharata, llegó un momento que la pluma se le partió. Entonces dice que se rompió el colmillo, lo mojaba en tinta para seguir escribiendo, porque el pacto que tenían era que él no pararía de escribir y el otro no pararía de hablar ese libro sagrado, el Mahabharata. Y donde realmente el auge de Ganesha, digamos, en la India como patrocinio de la realeza, comienza en el siglo XVII. Bien, siglo XVII con el imperio Maratha. El imperio Maratha, que es de la zona de Maharashtra, Mumbai hoy en día, bien, toman como divinidad patrocinadora o patrón de su reino a Ganesha. Entonces esto hace que crezca más en popularidad, más festividades. Ganesha es una divinidad adorada en toda la India, en Nepal, en Sri Lanka, en Bangladesh, como he comentado antes, en Tailandia, en otros lugares. Luego pondré fotos de China, de Japón. Pero los centros principales de adoración están en Maharashtra. Entonces los reyes Maratha patrocinaron y tomaron los atributos de Ganesha. En el libro también hablo de, bueno, pues su familia. Cuando vemos fotos de Ganesha, ¿quiénes son las personas que le rodean? Entonces yo hablaba al principio del señor Shiva, señor de los yogis, de los ascetas, de la meditación, del yoga, Parvati, su madre. Bien, aquí está Ganesha de pequeño y su hermano. Su hermano es Kartikeya. Kartikeya, que sí es hijo biológico de Shiva y Parvati. Su hermano, se pelean mucho, siempre están peleándose entre ellos. Y si veis bien la imagen, vemos que las divinidades no solamente están ahí, sino que tienen una serie de animales. Y estos animales son los vahana. Vahana significa los vehículos. En el hinduismo todas las divinidades tienen un vehículo. Bien, y el vehículo suele ser casi siempre un animal, lo cual enlaza mucho la relación del ser humano con la naturaleza, con los animales. Aquí podéis ver, está el toro, Nandi, que es la cabalgadura de Shiva. Bien, aquí vemos el Mayur, que es el pavo real, Mor, que es la cabalgadura de Kartikeya, que en el sur de la India le llaman Murugam o Skanda. Y de Ganesha, lo curioso es que su cabalgadura es un ratón, Mushika. Mushak significa ratón, Mushika, y uno puede pensar, ¿no? Dice, ¿cómo un elefante tiene una cabalgadura de un ratón si le dan miedo, ¿no? Bien, pues la historia dice que el ratón, si habéis perseguido alguna vez un ratón, veis que tiene la capacidad de correr, esconderse, saltar. Entonces, como Ganesha es el que destruye los obstáculos, el ratón, su cabalgadura simboliza que aunque tú le pongas un obstáculo, él lo va a saltar. Si le pongo otro obstáculo aquí, él lo va a ir. Por eso lo adoramos siempre. Y el ratón también simboliza la mente. Nuestra mente tiende a divagar, a estar incontrolada. Entonces Ganesha se sube en el ratón y con el peso ya lo calma. Deja que nuestra mente se concentre. ¿Ven? Entonces en el libro pues hablo ese aspecto de doy 8 versiones diferentes de las escrituras, de la historia que os he contado, con ciertas... Aquí está también con su hermano, con Murugan. Vemos los atributos son muy conocidos, bien. Podemos ver aquí que lleva una flor de loto. En algunas imágenes lleva esa flor de loto, pero siempre lleva un lazo.
bien, como una soga, bien, que se llama Pashu. Pashu, la soga, que quiere decir para atraer a las almas, a las personas, para cogerlas y dejarlas y que vengan a él, ¿no? Para salvarlo, para ayudarle. Aquí lleva Parashu, el hacha para cortar nuestros apegos materiales. ¿Bien? Esta mano, Abhaya Mudra, que quiere decir estoy bendiciendo. Abhaya significa no tengas miedo. Abhaya Mudra, te estoy protegiendo. Y el plato con los dulces. El Modak, que es el dulce favorito de Ganesha, que quiere decir que él nos da la dulzura. Bien, nos da la dulzura. Y si vemos la de su hermano, bueno, pues también tiene su simbología y su cabalgadura. Bien, esta imagen es interesante porque, como yo comentaba, que del sur al norte de la India puede variar la adoración o el entendimiento de una misma divinidad. En el norte de la India, Ganesha está casado y tiene dos mujeres que están aquí, que son Riddhi y Siddhi, que simbolizan la perfección y el éxito. Y tienen dos hijos, Shubh, que significa lo propicio, y Labh, quiere decir lo que se consigue al final con éxito. Bien, que son estos dos niños que están aquí. Bien. Sin embargo, en el sur de la India, Ganesha dice que es brahmachari, que es soltero, es célibe, no se casa. Bien, fijaros como en un mismo país, desde una zona a otra, cambia el entendimiento sobre la divinidad. Hay un capítulo donde hablo de la familia de Ganesha, de su padre, los familiares, los hijos, los hermanos. Esta es una pintura clásica del siglo XVIII, bien, que es, bueno, donde las imágenes las ponen de perfil, que es un arte que trajeron a la India los musulmanes, el imperio mogol, bien, donde está Ganesha con sus dos esposas, Riddhi y Siddhi, y están con el chamara, que es un abanico que se utiliza para adorar, bien, que está hecho de cola de jack. Aquí vemos a Mushika, el ratón. Bien, y esto sería, por ejemplo, una imagen actual, arte contemporáneo, bien, donde por ejemplo, un color azul, que Ganesha no es de color azul, bien, donde entonces esto es la imaginación de un pintor contemporáneo, bien. Aquí, por ejemplo, vemos a Ganesha en el budismo tibetano, bien, los famosos tanka o pintura, bien, donde Ganesha en el budismo, especialmente el budismo tibetano, se le considera una divinidad que hay que propiciar, o sea, una divinidad casi maligna que si no le propicia te puede traer mala suerte. Entonces, en el budismo se le propicia para que no te castigue, digamos. Y lo ponen también, si lo veis, pues tienen más brazos, es otra iconografía completamente diferente, ¿no? Y hay un capítulo en el libro que hablo de Ganesha fuera de la India, la adoración de Ganesha fuera de la India. El libro, bueno, podéis ver, está ilustrado con un montón de ilustraciones en color, tanto fotografías como ilustraciones. Esto no sé por qué no se pasa ahora. Vamos a poner aquí, vista, icono grande. Vale. Vale, este es un símbolo, Pilayar, eso está escrito en tamil. Tamil es una lengua del sur de la India, una de las lenguas más antiguas de la humanidad, y ellos escriben ese símbolo, que si os fijáis bien, representa a Ganesha con su trompa. Bien, entonces Pilayar en tamil significa Ganesha, y cuando van a abrir un libro de negocio, un libro de contabilidad, cuando van a mandar una carta, incluso cuando mandan una invitación de boda, en el sur de la India siempre le ponen este símbolo, el símbolo de Pilayar. Esta imagen ya la hemos visto. Vale, creo que nos quedamos por aquí. Vale, esta sería, por ejemplo, una imagen de Ganesha en Nepal. Bien, Nepal, sabemos
que todo el mundo se cree que Nepal es un país budista. Nepal fue hasta hace muy poco el único reino hindú que quedaba en la tierra, pero Nepal sí que acoge una comunidad budista importante que salió del Tíbet y son refugiados, pero Nepal es un país hinduista. ¿Qué ocurre? Que los nepalíes tienen los ojos, digamos, más achinados por la cuestión geográfica y étnica. Entonces ellos también eso lo aplican en la representación de la divinidad, donde podemos ver que Ganesha aquí pues tiene los ojos pues un poquito más achinados, ¿vale? Dependiendo de cada lugar. Esto, por ejemplo, sería en Bangkok, en Tailandia, donde puedes ir por la calle y te puedes encontrar un santuario de Ganesha. Sabemos que hoy en día Tailandia es un país mayoritariamente budista, pero que conserva su pasado hindú, ¿bien? Y entonces también Ganesha es en el budismo de Tailandia lo consideran una divinidad que tienen que propiciar, especialmente como una divinidad que te aporta prosperidad. Bien, y ahí, bueno, la gente pues le hace ofrenda. Esto todo viene en el capítulo de Ganesha fuera. Esta, por ejemplo, es una imagen muy interesante de Ganesha en Japón. En Japón, cuando representan a Ganesha, lo ponen como dos Ganesha que se están abrazando el uno al otro y dicen que es digamos, hermafrodita. Bien, que tiene ambos sexos. Este sería una representación de Ganesha en China, donde ellos le dicen el dios del dinero. Yo tengo unos amigos chinos que tienen un comercio y siempre me dice, tiene estampita del dinero, yo quiero del dios del dinero, ¿entiendes? Entonces ellos lo ponen en su caja, al lado de la caja, para que le dé dinero. Bien, esto es en Angkor Wat, que está en Camboya. Es el complejo religioso más grande del mundo, bien, el templo más grande del mundo, que era un templo hinduista, que hoy en día es más bien un lugar de turismo, que se puede visitar, que ya en el templo pues no hay adoración, donde también representan Ganesha. Y esta imagen muy interesante es un billete de Indonesia. Me imagino que sabéis que Indonesia es el país del mundo que tiene más musulmanes, el país donde hay más musulmanes del mundo de Indonesia, pero aún así, imaginaros, la religión musulmana no adoran imágenes, ninguna manifestación de la divinidad, pero en sus billetes tienen la imagen de Ganesha. Y si os fijáis en este lado de aquí, tienen a Garuda. Garuda es otra divinidad que es el vehículo de Vishnu. Yo hablaba antes de los diferentes vehículos, y la compañía aérea de Indonesia se llama Garuda Airlines, ¿no? Y en sus billetes aparece Ganesha. Y una vez le preguntaron a un ministro indonesio musulmán, que le dijeron, bueno, si ustedes son un país islámico, ¿cómo permiten o ponen imágenes de Ganesha en los billetes? Y él dijo, nosotros no hemos cambiado de religión, pero no olvidamos nuestro pasado cultural. ¿Bien? Porque también Indonesia, antes de la llegada del Islam, fue un país que practicaba el hinduismo. De hecho, en Indonesia queda una isla, Bali, donde el 93% de la población son de religión hindú y no son indios. Nunca han ido a la India, no saben hablar hindi, pero son hindúes, ¿no? Esto es en Tailandia también. Este le llaman el templo de Ganesha el médico, bien, porque todo el mundo va con problemas de salud, bien, para que se los cure. Entonces es un templo también muy, muy conocido en Tailandia. Este ya es en la India. Esta es la divinidad o el templo más famoso de Ganesha en toda la India. Este es el templo de Siddhivinayak. Siddhivinayak, que está en la ciudad de Mumbai, bien. Y esta divinidad tiene una cosa muy particular, bien, que mucha gente no se da cuenta. Bien, a ver si alguien se da cuenta. Observar la imagen. ¿Qué podemos ver de que sea tan especial? ¿Por qué es especial respecto a los cientos y miles de templos que hay en la India? La trompa, la que lleva en la cabeza. Bueno, la corona puede cambiar o no, porque está en la trompa. Bien, en la trompa de Ganesha siempre está hacia el lado izquierdo. Y en esta está hacia el lado derecho. No sé si vosotros veis la perspectiva, porque muchas veces la perspectiva te puede engañar, ¿no? Siddhi significa derecho. Siddhivinayak. Entonces su trompa hacia el lado derecho. Dice que una persona
corriente, digamos, normal, debe de adorar siempre a Ganesha con la trompa hacia el lado izquierdo. Y una persona que tenga ya una elevada espiritualidad y tenga una gran práctica religiosa y espiritual, sí puede adorar a Ganesha con la trompa hacia el lado derecho. Bien, entonces este es el templo de Siddhivinayak, que está en la ciudad de Bombay, Mumbai, actualmente. Este es un templo también fuera de la India. Bien, este es un templo que está en Islas Mauricio, donde hay una gran comunidad tamil. Este es otro templo famoso en la ciudad de Pune, que es una de las ciudades grandes, segunda ciudad más grande de Maharashtra. Estos son los relieves que encontramos en templos. Podemos ir a un templo que está consagrado a Shiva o que está consagrado a Vishnu, y siempre habrá alguna estatua o algún relieve, alguna imagen de Ganesha para que vaya la adoración bien, que las personas entren libres de problemas, libres de obstáculos. Esta sería una imagen, digamos, en templos comunes que podemos encontrar en la India. Esta imagen también es interesante porque veis esta imagen de Ganesha y aquí vemos que hay 4 diferentes formas de Ganesha. Bien, los 8 principales Ashtavinayak. Bien, Siddhivinayak, o los 8 templos principales de Ganesha que están en la zona de Maharashtra y donde se puede hacer un peregrinaje. Bien, a lo largo de una semana puedes visitar los 8 templos diferentes y cada uno te otorga un don diferente. Uno te da buena salud, otro te da prosperidad, diferente. Lo puedes hacer. Y lo importante de estas imágenes, que si os fijáis bien, son imágenes que no están talladas por el ser humano, ¿bien? Sino son imágenes que se llaman Swayambhu, imágenes automanifestadas, bien, que si no lo pintan de color naranja, pasarías por ahí y no te darías cuenta, pensarías que es una piedra, una roca, bien, donde se ha manifestado esa imagen de Ganesha. Bien, entonces bueno, si veis la ilustración bien en el libro, explico en qué ciudad está y cómo hacer la peregrinación, por dónde hay que empezar y por dónde hay que terminar. Bueno, estas son imágenes que hacen temporalmente. Bien, hace unos días, justo el día 9, terminamos la celebración de Ganesha Chaturthi, que es la festividad más importante de Ganesha y que dura 10 días. Pero lo puedes celebrar en números impares. Hay personas que lo celebran un día, hay personas que lo celebran 3 días. Nosotros, por ejemplo, en Ceuta, lo celebramos durante 5 días. Y a los 5 días hacemos la inmersión, el Visarjan o inmersión de la imagen de Ganesha en el mar. Bien, entonces esta imagen es de las que hacen en la ciudad de Bombay, donde es la celebración más grande de la India. Imágenes gigantescas que pueden medir 4, 5, 6 metros, que suelen estar hechas. En un principio la hacían de escayola y demás, pero bueno, hoy en día, pues por temas ecológicos y respeto y que se disuelva en el agua, lo hacen de arcilla, ¿bien? Y tratan de que las pinturas sean ecológicas para la hora de la inmersión no dañe el medio ambiente. Pero bueno.